Bienvenidos nuevamente a BitsNow. En esta serie de Controla tu dinero con Excel, vamos a ver cómo podemos analizar nuestro gasto personal ahora utilizando tablas dinámicas y gráficos dinámicos. En el episodio anterior, aprendimos a registrar nuestros gastos personales de manera muy básica. Hoy daremos un paso más. Primero, voy a agregar más registros para que nuestro archivo se parezca más a un gasto de la vida real. Estaremos trabajando con muchos más datos, por ende nuestra tabla va a ir creciendo poco a poco. Voy a insertar por aquí más registros, botón derecho sobre la fila. En caso, voy a colocar fecha. Podemos copiar y pegar con control C y control V. Y vamos a agregar nuevos conceptos. En caso, ropa de adulto. Voy a ponerle 1700. Recordemos que la función de formato condicional nos va a ir etiquetando con colores del más fuerte al más bajito según el monto que vayamos capturando. Es decir, se actualiza automáticamente. Bien, vamos a agregar uno más. Voy a ponerle más alimentos. Tal vez un restaurante. Y vamos a agregar más cantidades. La idea es que esto se parezca lo más posible a un ejercicio de la vida real. Agregar entretenimiento. Tal vez algo de teatro. Y vamos a agregar aquí esa cantidad. Si se fijan, el gráfico que hicimos también se va modificando. ¿Sí? Obviamente esto puede convertirse en un problema cuando estamos agregando más y más información. Entonces, más adelante, en nuestro episodio de gráficos, vamos a ver cómo podemos ir lidiando con estos temas de elegir el gráfico adecuado y si vamos a hacer un gráfico convencional o un gráfico dinámico, dependiendo de nuestra necesidad. Vamos a agregar aquí videojuegos, de tal manera que tengamos varios conceptos dentro de una misma categoría. En caso voy a agregar una más. Si no quiero copiar, si no quiero escribir otra vez, puedo copiar y pegar, como les repito, control C y control V. Si estás en Mac, puedes usar Command C y Command V. Voy a agregar muchos más conceptos que en el ejercicio anterior para ir viendo cómo nos puede servir nuestra tabla dinámica. Aquí estoy agregando un gasto más de tienda de conveniencia. Y vemos cómo las categorías en el gráfico van cada vez modificándose un poquito más. ¿Sí? Recordemos que tenemos descripciones, que es como un concepto, y tenemos la categoría. En este caso, el gráfico se está relacionando con el campo de descripción, que es como el concepto del gasto. Entonces, obviamente, si nosotros vamos agregando más a nuestra tabla, más se va a ir modificando el gráfico. Algo importante es que cuando vayamos a hacer la tabla dinámica, hay que seleccionarla completa para que la identifique. En este caso es una tabla que se llama tabla 6. Yo he estado haciendo diversos ejercicios y aquí me va a decir que dónde la quiero colocar. Le voy a poner que en una nueva hoja de cálculo o le puedo poner que en una hoja de cálculo existente. Pero por temas de espacio, prefiero que lo haga en una nueva hoja de cálculo. Y le damos a aceptar. Entonces en la hoja 2, ¿sí? Que vemos por ahí en la parte inferior izquierda, ya tenemos, ¿sí?, nuestra tabla dinámica que viene y se va a construir de nuestra hoja 1 con toda la información que está contenida en la tabla. Entonces, para hacer una tabla dinámica necesitamos tener forzosamente una tabla convencional que es de donde van a salir todos esos datos para poderla estructurar de manera correcta. Vamos a la tabla dinámica y vamos a ponerle por aquí un nombre para identificarla.
Y vamos a agregar algunos campos con los que quiero trabajar. Yo quiero elegir el de categorías. En este caso es alimentos, entretenimiento, transporte y vestimenta, que son los que están en esta parte de izquierdo. Y lo que va a hacer es agruparme todos las descripciones o conceptos que están dentro de esa categoría. Y yo coloco monto en, en el apartado de valores y va a hacerme una sumatoria de manera automática, simplemente con seleccionarla. Pero podría hacer otras también. Podría usar un promedio y tenemos el tema de máximo, mínimo y ese campo se calcula automáticamente. ¿Sí? Si yo quisiera agarrar alguno de los otros valores, lo podría hacer. Voy a dejar el de suma por lo pronto. Voy a hacer un pequeño, algo de zoom por aquí. Y si se fijan, me está diciendo que alimentos son 5250. El tema de los alimentos, y nosotros vemos por aquí está alimentos, 1600. Y aquí también está alimentos, 3250, ¿no? Entonces ya, y bueno, y el de 400 también. Entonces la suma de esos tres obviamente me está dando ya los 5250. ¿Sí? Es importante siempre hacer esta comprobación para verificar que no haya faltado nada. Y los ordenamos aquí de la A a la Z, en este caso alimentos es la primera categoría, y los seleccionamos. Vemos que en efecto son los 5250 de la suma seleccionada. Vamos a revisar entretenimiento, 2520.80 y aquí está. Y vamos a revisar gasolina, en este caso son 3000 pesos. Y por último, también está el tema de vestimenta. Entonces es importante y que hagamos esa comprobación simplemente para ver si no hubo un error de dedo en la captura. ¿Sí? A revisar bien vestimenta, que son 2900.50. Y ya tenemos por ahí nuestro total. Ese total general, que son 13.671, es el mismo que está acá. Esa es la mejor manera de comprobar que todas tus categorías se sumaron de manera correcta. ¿Sí? Obviamente estas son las etiquetas de la fila y acá es donde se calcula la operación de manera automática. Para eso sirven las tablas dinámicas para agrupar. Voy a hacer una configuración adicional para probarles lo que les comenté hace algunos minutos. Que si yo quisiera elegir cuál es el gasto máximo, y en este caso de alimentos, pues lo puedo hacer. Es el de 3250 el supermercado. Eso fue el monto más alto en esa categoría. Entretenimiento fue el de 1120 del cine, el de transporte, el de 1500, pues, obviamente es uno solo, y el de vestimenta fue el de 1700 que tenía que ver con la ropa de adulto. Entonces, y del total también te dice, es el de 3250 que está hasta abajo. Entonces, ese es un cálculo también muy rápido. Aquí vamos a cambiarle a máximo porque ya no está haciendo una sumatoria. Y el máximo de toda la tabla sería el de 3250, que fue el de los alimentos referente a supermercado. Entonces, esta es una manera muy rápida de agrupar tu gasto por categoría. Voy a regresarme con control Z o el eh, deshacer para dejarlo con nuestra sumatoria, que es la que me interesa más. Entonces, de esa forma, nosotros podemos estar haciendo nuestra categorización del gasto, ¿sí? Y vamos ahora a hacer un gráfico dinámico. Gráfico dinámico se va a, me equivoqué de botón, este sí es el correcto. Sí se va a ligar con la tabla dinámica directamente. Voy a elegir este circular 3D, que es un poco más estético, y vamos a darle a aceptar. No es lo mismo un gráfico que haces a partir de una tabla convencional como la hoja 1 a uno que se hace con una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque el gráfico dinámico podemos elegir categorías, ¿sí? Igual que en la tabla dinámica. Si yo quisiera dejar alguna de esas nada más, también lo podría hacer. Y aquí me dice que lo que está haciendo el gráfico dinámico en realidad está haciendo una sumatoria del origen de los datos que está en la tabla 1. Voy a agregar las etiquetas. ¿Sí? Esto lo podemos mover para que sea un poco más visible, como les comentaba en el gráfico anterior, en el gráfico convencional. Y aquí lo que haríamos es dejarlo un poquito más
visible y los datos para que se puedan elegir, para que se puedan visualizar mejor. Y en este caso solamente quiero dejar alimentos y entretenimiento. Bueno, el gráfico dinámico me da esa ventaja sin necesidad de moverle tanto a la fórmula que hizo el gráfico. Vamos a hacerlo de manera muy rápida y muy básica con la selección de las categorías. Entonces, aquí vamos a verificar que en realidad ha hecho la sumatoria, ¿sí? Con todas las categorías de alimentos, vestimenta, entretenimiento, transporte. Eh, Vamos a ir a revisar nuestra hoja 1 para en realidad estar conscientes de que eso se llevó a cabo. Voy a modificar aquí un poquito y yo modifico aquí, ¿sí? Y me voy a la tabla, me doy cuenta que falta actualizar los datos. Si me voy a la parte de la tabla y quiero ver, quiero actualizar, porque el monto obviamente no es el mismo, ¿verdad? Lo que tendría que hacer yo es irme a datos, ¿sí? Y darle en actualizar. O control alt F5 si estás en Windows. Y puedes ya visualizar que se actualizó el monto, porque ya cambié uno de los conceptos. Y se actualiza también nuestra tabla dinámica y por ende nuestro gráfico dinámico. Entonces es muy importante que si el origen de los datos cambió, en la tabla dinámica también hagas ese cambio, ¿no? Que sería importante para que, si en el caso de que quieras agregar alguna categoría o algún concepto, puedas actualizar tu información y te den los totales de manera correcta. Entonces, bueno, este fue el segundo video de esta serie de Controla tu dinero con Excel. Si te gustó, suscríbete a Bits Now para seguir haciendo este tipo de ejercicios.